Buenas tardes, mi nombre es Kexi Mercham, pertenezco al grupo número 4 con mis compañeras Edelis Bolívar y Carolina Fernández. En esta oportunidad les estaré explicando sobre la planificación de procesos. El objetivo de la planificación de procesos es asignar procesos a ser ejecutados por el procesador o procesadores a lo largo del tiempo. De esta forma, que se cumplan los objetivos del sistema, tales como el tiempo de respuesta, el rendimiento y la eficiencia del procesador. En este sentido, la planificación afecta al rendimiento del sistema porque determina qué procesos esperará y qué procesos procesará. Por ejemplo, supongamos que se tienen dos procesos, el proceso 1 y el proceso 0. Inicia la ejecución del proceso 0 y de repente ocurre una interrupción o llamada al sistema. Cuando esto ocurre, el proceso 0 espera y se pasa el control al sistema operativo. En este momento se guarda el estado o el contexto del proceso en el PCB del proceso 0. Ahora recuperamos el estado del proceso 1 de su PCB y este proceso pasa a la ejecución hasta que ocurra una interrupción o llamada al sistema. Si esto ocurre, el control se transfiere al sistema operativo, se guarda el estado en el PCB del proceso 1 y después se recupera el estado del PCB del proceso 0 para continuar la ejecución del proceso 0. Esto es lo que se denomina la planificación de procesos. En muchos sistemas, esta actividad de planificación se divide en tres funciones independientes: planificación a largo, medio y corto plazo. El planificador a largo plazo, que también se llama planificador de tareas. Cuando un proceso es nuevo, el sistema operativo debe decidir si este proceso se admite o no se admite. Es decir, que el procesador tenga suficientes recursos para ejecutar este proceso. Este planificador es el que selecciona qué procesos nuevos se llevan a la cola de listos y además controla el grado de multiprogramación, es decir, la cantidad máxima de procesos que puede haber en un sistema operativo. Ahora bien, una vez que el proceso está en la cola de listos, ¿quién va a decidir cuándo este proceso va a pasar a ejecución? Y una vez que esté en ejecución, si el proceso regresará a la cola de listos cuando termine su unidad básica de tiempo. Esto lo va a hacer un planificador a corto plazo, que también se llama planificador del CPU. Este es el que selecciona qué procesos debe ser el próximo a ejecutarse y qué se le va a otorgar al CPU. Este planificador se invoca siempre que ocurre un evento que pueda conllevar el bloqueo del proceso. Por ejemplo, una llamada al sistema, una interrupción por reloj o una interrupción de entrada y salida. Finalmente, tenemos el planificador a mediano plazo. Un proceso que llega a la cola de listo está en la memoria principal. Puede pasar a ejecución mientras que este proceso esté en la memoria principal, pero de repente el sistema operativo puede decidir que este proceso se va a pasar parcial o totalmente a memoria secundaria. Es decir, va a haber un intercambio de memoria disco para liberar la memoria principal y permitir que más procesos puedan pasar a ejecución. Una vez transcurrido un tiempo, estos procesos pueden volver a la memoria principal con un intercambio que va de disco a la memoria principal para volver a ejecutarse. Ahora bien, en relación a los algoritmos de planificación, en esta oportunidad estaremos aplicando 5 algoritmos. El primero es el algoritmo FIFO, First In First Out, también conocido como el primero en llegar es el primero en salir. Este algoritmo se puede asemejar a aquellas colas que se realizan en un supermercado o en un banco, donde el orden en el que van llegando es el orden en el que van siendo atendidas. Las características de este algoritmo son: primero, que los procesos pasan a la CPU en orden de llegada a la cola de los procesos listos. Es decir, que cada proceso que va llegando se va formando en una cola hasta ser atendida. Segundo, cada proceso va terminando su ejecución para darle paso al siguiente proceso. Entonces, una vez se termina de atender a la primera persona, pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta darle respuesta a todos los procesos. Tercero, es fácil de implementar, ya que necesita solo mantener una lista de tareas activas.
Y cuarto, es un algoritmo no expulsivo. Esto quiere decir que una vez iniciado el proceso, este proceso no va a ser interrumpido hasta terminar. Para entender este algoritmo, vamos a dar un pequeño ejemplo. Bien, vamos a suponer que en un sistema operativo van a iniciar 4 procesos. El proceso Word, Excel, Paint y calculadora. Cada proceso tiene unas unidades de ráfagas de CPU, que estas unidades de tiempo pueden estar dadas en minutos, segundos, nanosegundos, milésimas de segundo, etc. A su vez, cada proceso tiene su tiempo de llegada. Representando esta tabla en el plano cartesiano, donde el eje X representa las unidades de tiempo y el eje Y los procesos a iniciar. Entonces, sabemos que el algoritmo FIFO prioriza el tiempo de llegada del proceso, es decir, el primer proceso que llegue es el primer proceso a ejecutar. En este caso, Word inicia en el tiempo de llegada 0, por lo tanto, como es el primero en llegar, es el primero en ejecutar. Se empieza a ejecutar el proceso Word tomando las 8 unidades de tiempo que requiere, y los otros procesos fueron llegando mientras el Word se iba ejecutando. Ya terminado el proceso Word, el segundo en llegar es el proceso Excel. Empieza a ejecutarse tomando sus 6 unidades de tiempo y los otros procesos, Paint y la calculadora, van a estar en espera. Una vez terminada de ejecutarse el Excel, ahora el algoritmo prioriza entre los dos procesos faltantes, en este caso Paint, el cual se ejecuta en 4 unidades de tiempo. Y finalmente la calculadora toma sus 2 unidades de tiempo y termina de ejecutarse los procesos. Entonces aquí se prioriza el primero en entrar es el primero en salir. Así es como trabaja el algoritmo FIFO. Ahora vamos a calcular el tiempo del sistema. Esto se hace haciendo la diferencia entre el tiempo de salida menos el tiempo de llegada de cada proceso. En este ejemplo, el tiempo del sistema en el proceso Word es 8, en el proceso Excel es 12, en Paint es 14 y en la calculadora también es 14. También calculamos el tiempo de espera. Esto se hace haciendo la diferencia entre el tiempo de ejecución y el tiempo de llegada. Por lo tanto, nos queda que Word tiene un tiempo de espera de 0, Excel tiene un tiempo de espera de 6, Paint de 10 y la calculadora de 12 unidades de tiempo. Finalmente, calculamos el tiempo promedio de espera. Y eso se hace haciendo la sumatoria de todos los tiempos de espera de cada proceso y dividiendo entre el número de procesos. En este caso sería 0 más 6 más 10 más 12 entre 4 igual a 6. 6 es el tiempo promedio de espera. Así es como funciona el algoritmo FIFO. Continuamos con el algoritmo de planificación de procesos por prioridades. Como característica principal, este algoritmo le asocia a cada proceso una prioridad. Siguiendo con el ejemplo anterior, donde se desea ejecutar los procesos Word, Excel, Paint y calculadora, se observa que el algoritmo le asigna una prioridad, que es un número entero que determina cuál es la prioridad del proceso. En segundo lugar, se asigna a la CPU el proceso más prioritario. Entre estos procesos, el algoritmo entra a evaluar cuál de ellos es el proceso más prioritario y a ese proceso se le asigna la CPU. Su tercera característica es que se asume que la mayor prioridad la define el número menor. En este caso, el proceso más prioritario será la calculadora, puesto que tiene el número 0 en la columna de las prioridades. Su cuarta característica es que en caso de poseer la misma prioridad se aplica el algoritmo FIFO. Este caso se implementa en los procesos Word y Paint. Finalmente, es un algoritmo no expulsivo. Esto significa que una vez iniciado el proceso, esta no va a ser interrumpida hasta que finalice. Para entender un poco este algoritmo de planificación, daremos un pequeño ejemplo. El primer proceso a ejecutar será el Word, ya que tiene un tiempo de llegada de 0. Este tomará sus 8 unidades de tiempo. Por consiguiente, nos vamos a la tabla de prioridad y el siguiente proceso a ejecutar será la calculadora, ya que tiene prioridad 0. Este tomará sus 2 unidades de tiempo.
Le sigue el proceso Excel, que por prioridad tiene el número 1. Este tomará sus 6 unidades de tiempo. Y finalmente el proceso Paint, que tomará sus 4 unidades de tiempo. Ahora calculamos el tiempo de salida, donde se toma el tiempo de salida menos el tiempo de llegada. En este ejemplo, el Word tiene un tiempo de salida de 8, Excel 14, Paint 16 y la calculadora de 4. Para calcular el tiempo de espera, se resta el tiempo de ejecución menos el tiempo de llegada. En este ejemplo, el Word tiene un tiempo de ejecución de 0, Excel 8, Paint 12 y la calculadora 2. Para finalizar, se calcula el tiempo promedio del proceso. Esto se realiza sumando el tiempo de espera de cada proceso y se divide entre la cantidad de procesos. En este caso sería 0 más 8 más 12 más 2 entre 4, que es 5.5. Es el tiempo promedio de espera del proceso. A continuación presentaremos el algoritmo de planificación Round Robin. En un sistema computacional, este algoritmo permite ejecutar diferentes procesos de manera simultánea, utilizando la CPU de manera equitativa y limitando a un pequeño periodo determinado quantum. Su característica principal es que cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo llamado quantum y se representa con la letra Q. Un quantum es una unidad de tiempo determinada. Este quantum se le asigna a cada proceso. Su segunda característica es que cada proceso se ejecuta durante este quantum de tiempo, es decir, si el proceso no ha terminado de ejecutarse, este proceso va a ser interrumpido porque ya se consumió su quantum de tiempo, ya que es el momento de asignar al procesador otro proceso que no ha usado su quantum de tiempo. Su tercera característica es que pueden presentarse dos situaciones. La primera es que el proceso tenga una ráfaga de CPU menor que el quantum. En este caso, el proceso termina antes que el quantum y planifica un nuevo proceso. El otro caso que puede presentar es que el proceso tenga una ráfaga de CPU mayor que el quantum. En este caso, el quantum para este proceso se agota, a continuación expulsando de la CPU, dando paso a otro proceso, y el proceso expulsado se coloca al final de la cola. Para el algoritmo de planificación SJF, que en español significa primero el trabajo más corto, este algoritmo se supone que es más eficiente que el FIFO. Sus características son: primero, se asocia a cada proceso el tiempo de ráfaga de CPU. Segundo, se selecciona el proceso con el menor ráfaga de CPU. Tercero, en este caso de empate se aplica FIFO. Y finalmente es un algoritmo no expulsivo. Finalizamos con el algoritmo de planificación con retroalimentación o colas de retroalimentación. Se llama así porque en lugar de tener una cola de listos, se tendrán múltiples colas de listos, numerados desde la cola 0 hasta la cola n. Cada cola de listo tiene un nivel de prioridad, siendo la cola 0 la prioridad más alta. Porque ahora, cuando ocurre la planificación, el sistema operativo va a examinar 6 procesos en la cola 0, es decir, la del nivel más alto. Si hay procesos, va a tomar a uno de estas colas y lo va a ejecutar. Cuando no hay procesos, entonces procede a examinar a la cola 1 y así sucesivamente hasta llegar al último nivel de prioridad. Cuando llega un proceso nuevo, este proceso va a la cola de listo del nivel más alto. Cuando este proceso se ejecuta, puede pasar a la siguiente cola de prioridad o puede regresar al mismo nivel de prioridad. Muchas gracias por su atención.